Muy buenas noches y bienvenidos. El cine sigue teniendo protagonismo también este año aquí en esta televisión pública que es Radio Televisión Marbella. Cineforum, como cada fin de semana, para ver y para comentar una película. Película que hemos elegido para el día de hoy, Ella y sus maridos, del año 1964. Se llama originalmente What a Way to Go. Es una comedia, puede ser un musical también, puede tener cierta clave de comedia negra. En fin, es una película desde luego bastante divertida, dirigida por J. Lee Thompson, un autor de grandes éxitos en el cine, criticados por uno, alabados por otro. En fin, un cineasta bastante eficaz, sobre todo desde el punto de vista comercial. Esta película es de la productora 20th Century Fox, pero para hablar de ella cuento con alguien que ha visto la película y que nos va a dar sus impresiones. Ella es periodista, en este caso de COPE Marbella, y es Raquel Tapia. Raquel, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Gracias por invitarme. Te podría decir que vienes a las noches de la costa. Sí, no es el horario habitual, pero... Lo tuyo son las mañanas de la costa. Pues sí, me hace mucha ilusión venir, aunque tengo que decir que, aunque me gusta el cine, y he visto mucho cine, sigo viendo mucho cine, pero me siento abrumada porque no soy de las que considera el cine un divertimento. Me gusta entretenerme y no profundizo, más allá de algunas películas que tienen esa seriedad, pero me apetecía hacer esta experiencia, este Cineforum contigo. Sí, porque además hay una cosa, Raquel, no siempre hay por qué analizar una película sesudamente o buscando las profundidades, sino también la impresión que un espectador tiene. Como tú has dicho, son muchos los espectadores que van al cine simplemente a divertirse, no a plantearse nada más. Efectivamente. No a buscar un mensaje ni nada por el estilo. Pero aún así, ¿cuál es la primera impresión que a ti te ha dado esta película? Pues no la conocía, así que la propuesta me gustó porque es una comedia romántica, que tiene ese toque musical que comentabas, me encantan los musicales, y además tiene un plantel de actores y Shirley MacLaine como protagonista, y todos los hombres que la acompañan a lo largo de todo el metraje, bueno, pues ya de por sí es atractiva. En esa primera impresión, bueno, pues la cartelera es muy buena lo que me presenta. Claro, porque tú has mencionado a Shirley MacLaine, pero está Robert Mitchum, está también Paul Newman, Gene Kelly, Dick Van Dyke, Dean Martin, Robert Cummings, Margaret Dumont, esta última una actriz que ya estaba en el cine mudo y que era la que generalmente utilizaba en sus películas Groucho Marx para darle la contrapartida. Es una actriz que cuando uno la ve tiene una gesticulación especial, ¿no? Efectivamente, hace de madre de Shirley MacLaine y es muy divertida, es ese contrapunto bueno, pues fuerte, histriónico de una madre preocupada porque su hija tenga lo mejor del mundo, que es dinero, que es lo que plantea esta mujer, ¿no? Hija, tienes que casarte con un millonario. Pero en el fondo yo creo que cuando uno termina de ver la película y lo que pasa en la película, que no lo vamos a desvelar, claro, pues se llega a la conclusión de que el mensaje último es decirle al espectador que el dinero no da la felicidad. Efectivamente, es una película que tiene un mensaje muy directo, más allá luego de las lecturas que se puedan ir haciendo un poquito más en profundidad, que tiene muchas, la verdad, tiene muchos guiños a otras grandes películas del cine americano, tiene muchos guiños, tiene algún guiño al arte contemporáneo, a ese arte que a lo mejor no terminamos de entender, pero sobre todo hay un mensaje clarísimo que el dinero no da la felicidad, es más, que te puede arruinar la felicidad, como es el caso de los maridos que acompañaron en su vida a la protagonista. Pero yo te digo, Raquel, que un amigo mío decía que sí, que el dinero no da la felicidad, pero que prefería tener menos felicidad y más dinero. Yo siempre me quedo con un chiste de Mafalda que dice: el dinero no da la felicidad, pero se da una maña para imitarla increíble, ¿no? Ayuda un poco, es verdad. Si tenemos las necesidades cubiertas, al menos las necesidades cubiertas, la vida es un poquito más fácil que cuando hay que estar pendiente de qué va a pasar al día siguiente porque no tengo con qué organizarme la vida, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue la primera vez que tú fuiste al cine y dónde fue? Vaya que sí, y fíjate que fue con un musical, que fue en el cine de Puerto Banús, cuando era un cine al aire libre. Que era de la Warner. Y estrenaron, o venía o acababa de llegar, la película Gris. Entonces ver aquello en pantalla grande me impresionó muchísimo,
Pues tendría, bueno, ¿qué edad tendría yo? Sería el año 79, ¿puede ser? Pues tendría 3 o 4 años. No, algunos más. Tendría ya 6, 7 añitos, ¿no? Y me impresionó muchísimo. Me gustó y desde ese momento Gris es una de mis películas de cabecera. Sí, aquí el cine de Puerto Banús proyectaba muchas películas en versión original y además las sillas que tenía eran butacas, más que sillas enormes y muy separadas, se podían estirar las piernas. Lo recuerdo, quizás algún oyente diga, no, pues no fue aquel año, fue aquel otro, porque mi memoria también para eso es muy mala, pero sé que fue Gris y que fue en aquel cine de Puerto Banús. Y me quedé tan encandilada con la película que me olvidé de todo lo demás. En la película Ella y sus maridos, el personaje que encarna Shirley MacLaine, se le mueren los maridos, que tiene 4 y que se le mueren los 4. Sí, ella cree que efectivamente pesa sobre ella algún tipo de hechizo maleficio, ¿no? O de maleficio, porque en el momento en el que los conoce, en casi todos los casos, son hombres sencillos, pero que conforme evolucionan y están con ella y ella aporta alguna idea a su forma de hacer las cosas, resulta que les cambia todo para mejor, pero tan para mejor que se hacen millonarios. Claro, ¿qué pasa? Pues que se olvidan de ella y ella se queda sola y se convierte en mujer florero y de repente pues toda esa felicidad de una vida sencilla en la que ella aspira se le va. Y los maridos luego pues tienen finales, la verdad, que algunos son, entre comillas, muy divertidos, por eso habría que calificarlo de comedia negra. Sí, porque hay que decir que son 4 capítulos. Aquí hay 4 episodios, por así decirlo, y en cada uno de ellos hay un actor que uno no lo sitúa demasiado bien en esa historia, ¿no? Dice, bueno, tiene aquí un registro diferente al que yo creía que tenía este actor, ¿no? Pues sí, la verdad es que en el primero de los maridos, que es Dick Van Dyke, siempre hace esos personajes como demasiado histriónicos, fuera de poco creíbles en lo cotidiano del cine, ¿no? Son como muy fuera de papel. Pero bueno, es de lo que se trata, quizás de exagerar las posiciones por ejemplo, de Paul Newman, que hace de este pintor bohemio que de repente ve el éxito cuando vivía en un pisito de París, en una buhardilla, alejado de todo. Y son personajes que llaman la atención. En el caso de Dean Martin, él ya venía de rico y le sucede quizás lo contrario, ¿no? Y son 4 historias sobre estos maridos, sobre lo que sucede, sobre un psicoanalista que la trata a ella, intentando entender qué es lo que pasa con su vida, y son todos unos actores fantásticos de la primera línea de Hollywood. Sí, además precisamente en esa visita al psiquiatra o al psicoanalista es donde hay un flashback y mediante ese flashback vamos conociendo estos episodios con los maridos, ¿no? Efectivamente, ella va al psicoanalista porque el cajero, el director de un banco, el interventor, se niega a creer que quiere depositar, es la primera escena de la película, no creo que desvele mucho. Ya quiere depositar el dinero, entregarlo, deshacerse de él, y el interventor del banco le dice, mire señora, usted está como un cencerro, si usted lo que quiere es deshacerse de 200 millones de dólares de la época, usted tiene un problema, vaya al psicoanalista. Y ahí arranca pues toda la explicación de lo que le sucede, ¿no? Sí, además que iba a decir Hacienda. Pues sí. ¿Qué iba a decir Hacienda con los impuestos? Dale explicaciones, Hacienda. El tema de Hacienda merecería una película, pero sería de terror, así que lo dejamos. Esta es una historia de Wayne Davis, que es el autor de la historia, adaptada al cine por Betty Condon y Adolph Green. Son los guionistas. Y tiene la música, una excelente banda sonora de Nelson Riddle, que era un director de orquesta, arreglista, y que trabajó asiduamente, incluso en los mejores discos de Frank Sinatra. Era un músico extraordinario. Y se nota, desde luego, en la banda sonora de la película, se nota en la interpretación siempre fantástica y ya ahí sí entrando en la parte del musical de Gene Kelly, otro de los desgraciados maridos de ella, de Louisa Foster, que es la protagonista. Y bueno, sí, la banda sonora te atrapa, igual que el colorido, el vestuario. Hay escenas o la recreación incluso de cine mudo, de cine antiguo, que ella introduce para explicar lo que hubiera soñado en su vida ser, ¿no? En blanco y negro. Tiene guiños muy interesantes. Justamente esta película fue nominada al Oscar al mejor vestuario
que el vestuario lo había hecho Edith Head. Edith Head fue una de las máximas directoras de vestuarios que hubo en Hollywood, que tuvo un montón de Oscars. No solo dieron por esta película, pero estaba nominada junto con Moss Maverick, que hizo el vestuario con ella en este caso. Precisamente Gene Kelly, que te he mencionado, le premiaron como mejor actor en el Festival de Locarno por esta película. Fue bastante apreciada, digamos. Sí, en ese sentido sí, porque además es casi icónico, ¿no? El momento marido Gene Kelly o el señor Pink, como se hace famoso, es también como hiperbólico, ¿no? Lo que sucede con la vida de este marido, ¿no? Que era un actor sencillo y de repente pues toca la gloria más exagerada de lo que puede ser el Hollywood de la época dorada del cine, ¿no? Y bueno, pues fue también gracias a un consejo de ella, un consejo sencillo que le cambia la vida. Entonces, de alguna manera, la pobre mujer se termina autoculpando de lo que le sucede a cada uno de ellos, ¿no? ¿Tú crees que desde la perspectiva actual se podría decir que en esta película hay algunas connotaciones de feminismo? Pues precisamente cuando ves estas películas del año 1964 con la perspectiva de hoy, dices, aquí hay mensaje, y puede ser que efectivamente alguna pincelada de esa reivindicación de la mujer que tiene ideas propias, que no es valorada a lo mejor del todo por el hombre, que es apartada del lado del hombre cuando el hombre tiene éxito y la mujer queda relegada ahí a un segundo o tercer plano. Hay muchas pinceladas que sí, que yo creo que sí, que hay un mensaje inicial de lo que luego ha venido después en toda esta revolución del cine. Pero te diría que no sé si conviene muchas veces analizar las películas del pasado con la mirada de hoy. Claro, porque el contexto es diferente. Sí, y además lo veo incluso con mis hijas cuando intento que vean películas a lo mejor de los años 60, de los años 70, que les cuesta muchísimo porque no entienden el contexto en el que se han desarrollado las claves culturales, históricas, humorísticas, económicas. Es que hay una barrera ahí tremenda que yo creo que está impidiendo que haya ahí una conexión entre generaciones a la hora de ver cine. Ella y sus maridos fue una película que se había concebido para el lucimiento de Marilyn Monroe. Claro, Marilyn Monroe se muere antes. El proyecto, en lugar de meterlo en un cajón, dicen vamos a seguir adelante y a ver qué hacemos. Intentan que sea Elizabeth Taylor quien lo protagonice, y junto a Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Burt Lancaster, Kirk Douglas y Tony Curtis. Al final nadie, ninguno de estos, porque ya vemos que son otros los protagonistas. Ahora, el banquillo de suplentes no estaba nada mal, ¿eh? No, el banquillo de suplentes era, bueno, esto era una selección extraordinaria, ¿no? Sí, no sé lo que hubiera pasado en la película con Marilyn Monroe, porque la verdad es que llenaba ella de por sí, pues como Elizabeth Taylor, llenaban la pantalla y hacía difícil creer que ningún hombre hubiera muerto por lo que sea por ellas, ¿no? O sea, lo hubiera hecho seguramente muy creíble. No desmerece Shirley MacLaine en absoluto. Además, yo creo que le da ese toque de mirada pícara o de mirada inocente según convenga. Tiene algo especial que sí que la hizo merecedora en este caso. Yo creo que en su día, aunque fue después una comedia de las que no han pasado a la historia de las comedias, pero en su día yo creo que sí que tuvo gran aceptación. Shirley MacLaine fue candidata al premio BAFTA, el máximo galardón del cine británico, a la mejor actriz extranjera. Tampoco se lo dieron, fue una película que tuvo bastantes nominaciones y al final pues realmente se quedó ahí, excepto otro premio que le dieron también, el premio Laurel, creo que era el título, a Paul Newman por esta interpretación. Correcto. Que tiene en la película. Sí, es un papel, como sucede en todos los componentes del reparto, son papeles muy exagerados, y el de Paul Newman como pintor bohemio también lo es. Bueno, puede parecer raro, pero en su contexto se entiende perfectamente ese pintor que solo piensa en su idea, en su arte, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y donde hace ahí el director una curiosa, quizá crítica de lo que supone el arte actual, donde no se entiende muy bien las claves, que parece que es un arte hecho a capricho. Bueno, el arte actual, estamos hablando del arte de hace 50 años. Bueno, efectivamente, de la década de los 50, cuando la gente empezaba a decir,
¿y qué me cuentan estas manchas que estoy viendo en un lienzo? Y ahí, bueno, pues ahí vemos a una señora que creaba sus cuadros a punta de pistola. Dice, a ver por dónde cae la mancha, pues le pego un tiro al globo y donde manche eso va a ser el arte que yo voy a exponer, ¿no? Hay ahí quizás esa pizca de transgresión y de crítica al arte de aquella época. Ha habido algunos críticos que han dicho que aquí en esta cinta, al igual que ocurría con los primeros títulos que protagonizó, Paul Newman estaba sobreactuado. Sí. Que fue una especie de defecto que él tenía al principio y que después fue abandonando, limándolo y finalmente desapareció. Pues es posible porque luego lo hemos visto no medido, sino perfectamente calculado en papeles como La gata sobre el tejado de zinc. Vemos al Paul Newman de esta película y es una cosa increíble. Hay un abismo, hay un universo de diferencia en esa evolución como actor. Claro, y si uno se fija en la primera película que él rodó, donde estaba verde, 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 muy verde, que era El cáliz de plata, una película bastante mala, por cierto, pero que lo que más destacaba era la belleza de Paul Newman. Claro, es que al principio se le consideró un actor guapo y poco más. Claro, pero esa belleza lo salvó, porque a pesar de que como actor no era bueno en esas primeras cintas, pues seguía rodando por el atractivo que tenía, ¿no? Y al final terminó siendo un excelente actor. Aprendió después de todo. Aprendió. La película que vamos a ver fue rodada en CinemaScope, fundamentalmente en los estudios de la 20th Century Fox, excepto algunas secuencias que están hechas en exteriores de París. Sí, además se nota que es una película de estudio, es magnífico, que cuando en los grandes estudios se podía hacer absolutamente todo, excepto algún exterior que hiciera falta, pero tiene ese toque leve de alguna transparencia que se usa, que es el sello quizás del cine de aquella época. A mí esos escenarios típicos de musical que aparecen en algún momento, que le dan como, a pesar de que es una película larga, creo que son 115 minutos, 111 minutos, es ligera porque cambia tanto el registro en esos bloques de cine aparentemente antiguo, en esos bloques pequeñitos de musical, y después esos guiños del cine dentro del cine que a mí me encantan, ¿no? Y que aparecen pues en momentos como cuando ella se pone unas gafas de sol en una tumbona estilo Lolita, o esa imagen de la senda de los elefantes, ¿no? En una estampida. Claro, un guiño, como te he dicho, a la película de Lolita, es evidente, ¿no? La película esta de Stanley Kubrick, que fue un éxito impresionante. Has mencionado también la buena ambientación que tiene, es decir, la dirección de arte, que justamente los que se habían encargado de la dirección de arte fueron nominados al Oscar también sin recibirlo. Igualmente. Ya digo, muchas candidaturas, pero al final no le dieron nada. Y hoy día realmente es una película prácticamente olvidada. Correcto. A mí me costó recordar, bueno, no la recordaba, no la conocía, busqué y tuve que buscar un poquito más de la cuenta para situarme en el contexto de la película. Es verdad que, como dice mi gran amigo y admirado, porque lo quiero y lo admiro muchísimo, Carlos Montes, el panadero peliculero, que nadie como los españoles para titular una película. En el caso del título inglés era algo así como qué manera de suceder, y aquí en España fue Ella y sus maridos. Se entiende todo muchísimo mejor, da en el clavo, ¿no? Sí, claro, What's a Way to Go, qué manera de ir o qué manera, qué manera de suceder, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Qué manera de suceder las cosas, ¿no? Nos encontramos aquí con una película de J. Lee Thompson, este director que yo he dicho anteriormente que unas veces ha sido alabado por la crítica, otras veces no, pero que desde luego éxitos comerciales los tuvo a montones. Los cañones de Navarone. Hubo una época que además era pequeñita que me dio por el cine bélico, Tora, 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 los cañones de Navarone, el puente sobre el río Kwai. Fue unos meses en lo que creo que las vi todas. Teníamos un videoclub cerca de casa y era fin de semana, bueno, pues 200 pesetas, un par de películas y era una magnífica forma de ver cine, porque tampoco es que había más canales de televisión, no había mucho entretenimiento y aprendía un montón y me encantaron los cañones de Navarone. Justamente por los cañones de Navarone recibió una nominación al Oscar, que creo que fue la única que tuvo en su carrera. Sí, después llegaron otras películas, bueno, pues las secuelas del Planeta de los Simios, quiero recordar que también Sí, hizo La conquista del planeta de los simios y La batalla del planeta de los simios. Ya pasaron un poco más desapercibidas porque ahí la genial fue la primera, como la primera ninguna. Además de director, fue también actor de teatro y guionista. Él realmente se inició actuando en el teatro y después pasó al cine,
como asesor de diálogos en La posada de Jamaica, aquella película de Alfred Hitchcock, donde estaba Charles Lawton haciendo un papel extraordinario. Pues en los diálogos estaba asesorando justamente Lee Thompson. Pues quizás ese toque de gusto por el teatro también se nota en la dirección de esta película, porque es verdad que no son personajes cinematográficos. La historia se puede llevar al teatro perfectamente, se puede adaptar perfectamente a un escenario de teatro, y yo creo que prácticamente sin ningún problema, no habría que cambiar muchas cosas. Y qué decir con el éxito que obtuvo con El cabo del miedo. Efectivamente. Esa es de las películas casi de leyenda. Sí, son grandes clásicos que por eso digo, a la gente joven le cuesta trabajo engancharse a lo mejor a esas películas de las que han bebido después todas las grandes películas que han venido en estos últimos tiempos. Y están ahí, y están al alcance de la mano, y ayudan a entender muchas cosas del cine actual, pero hay que sentarlos ante una película que tienen unos metrajes más lentos, tienen otra fórmula para hacer cine. Por supuesto, no hay tanto efecto como en las películas actuales. Pero hay más historia y más contenido, ¿no? Y hay más trabajo actoral, claro. Que muchas veces en el cine actual el trabajo actoral pasa desapercibido, está como en un segundo plano. Así es, sí, hay actores que solo basta una expresión y una cara y ya con eso lo pueden rodar todo, rodar la película. Otros títulos de Lee Thompson, Taras Bulba, sí. El oro de McKenna, sí, también. Sí, sí. Al filo de la medianoche, aquella película donde estaba Charles Bronson, El desafío del búfalo blanco, donde también estaba Charles Bronson, que fue un actor que trabajó con él, sí, en varias ocasiones. Ya digo, fue un autor con grandes éxitos comerciales. Otra cosa es la valoración de la crítica. Correcto. Sí, ella y sus maridos quizá se ha quedado en un cajón, ha pasado sin pena ni gloria, pero a mí me ha alegrado descubrirla. Primero porque he podido ver en 112, 115 minutos a un plantel de actores de fábula. No en muchas películas se dan cita tantos buenos actores, apoyando en este caso a una única actriz, a Shirley MacLaine, que está espléndida, y todos los demás pues están a su servicio, al servicio del guión, contando una historia que puede ser sencilla, pero que tiene su mensaje y que tiene mucha carga de profundidad. Uno cuando ve a Shirley MacLaine en esta película no puede por menos que recordarla en Irma la Dulce, de Billy Wilder. Ya se sabe que fue una actriz fetiche de Billy Wilder. Sí. Estaba, por ejemplo, en El apartamento con Jack Lemmon. La verdad es que es pues otra gran figura icónica del cine, y yo creo que no defrauda en ninguna de las películas donde tiene el papel protagonista. Hay mujeres que llenan la pantalla. Hablábamos antes de Marilyn Monroe, de Elizabeth Taylor. Aquella época del cine es que dio grandes mujeres para la historia del cine, y desde luego Shirley MacLaine fue una de ellas. Y hablando de guiños, que es la expresión que tú utilizaste al comienzo de esta charla, ahí está, por ejemplo, un guiño a My Fair Lady. A otra película, en este caso era de Douglas Adams, Escrito en el viento, Cleopatra, de Mankiewicz, una película larguísima, que se tardó en rodar no sé cuánto tiempo, que hicieron un montaje de 6 horas. Madre mía. Después se quedó en 4, al final se quedó en 3. Fueron recortando y, en fin, con todo y con eso fue lenta, el metraje muy lento, sí. Y bueno, y ahí pues guiño a una serie de películas, a Lolita, que tú decías anteriormente. Otro de los actores que aparece, Robert Mitchum, siempre eficaz. Es un hombre muy sólido, que no pierde la compostura, y es verdad, siempre eficaz. Lo veas en la película que lo veas, siempre está bien. ¿Sabe? Es el de los pocos personajes de esta película donde no necesita estar sobreactuado. Todos los demás se meten en su papel y tienen que hacer el papel que les toca, que es con cierta exageración, pero él en cambio está siempre fue un actor nada histriónico en sus papeles. Estoy recordando la única película que dirigió Charles Lawton, La noche del cazador. Correcto. Donde estaba Robert Mitchum, y simplemente con la mirada lo transmitía todo, y transmitía al espectador miedo realmente, ese papel tan duro que hacía, ¿no? Persiguiendo a los niños, aquellos niños que cuidaba Lillian Gish, uno de los mitos del cine mudo, y que realmente es una película excepcional. Sí, y recuerdo, vuelvo a hacer referencia a Carlos Montes, que era una de las películas más veces, de las más que hemos comentado en nuestras colaboraciones,
pero es una película dura, efectivamente, que requería de la dureza de ese personaje y luego lo bueno es que no quedó encasillado en ese papel, sino que después pasó a otros registros y siempre ha sido tan buen actor que ha podido superar papeles donde han podido hacer a lo mejor ese registro que puede ser menos benévolo para la parte que luego le ha correspondido hacer. Pero este mismo director que lo dirige en El Cabo del Miedo, logra en El Cabo del Miedo un registro absolutamente diferente al que podemos ver en la película de Ella y sus maridos. Esos son los buenos directores, los que saben sacar en cada momento lo que necesitan para el papel que van a interpretar. Y el buen actor que sabe ponerse, no encasillarse, no quedarse con esas caras marmóreas que podemos tener ahora o en 4 o 5 gestos que son sus habituales, y saben exprimir el papel y trasladar psicológicamente pues una tensión, un miedo o la felicidad o la desgracia, ¿no? Eso es muy de admirar. Dean Martin, buen actor también bastante eficaz, pero sobre todo un excelente cantante. Sí, es verdad. De hecho, yo creo que, bueno, a la par se le conoce evidentemente por sus 2 registros, pero a mí siempre me ha gustado más como cantante. Sí, él tiene, por ejemplo, esa famosa canción, Somebody Love, no sé, bueno, una que dice todo el mundo ama a todo el mundo, todo el mundo ama a alguien, que fue una canción que de entrada no iba a grabar, el estudio de grabación la había descartado prácticamente, y al final la grabó y se transformó en la canción más icónica o de referencia de Dean Martin. Correcto. Y por supuesto que todos los aficionados al cine recuerdan aquella serie de 17 largometrajes que coprotagonizó con Jerry Lewis. Bueno, es que son 2 grandes. La historia del cine tiene joyas maravillosas y merece la pena aprovechar programas como este para darle salida, no tirar de las películas típicas que nos van a proyectar cualquier canal o en cualquier plataforma y rebuscar en la memoria del cine que sigue siendo actual y ofrecer algo distinto y ofrecer las claves para entender el cine actual también. Claro, yo creo, Raquel, que un programa como este, que intenta ser en cierto modo didáctico, con el hecho de que alguien que esté viendo, sobre todo si es una persona joven que no se ha adentrado en el cine clásico, le crea el interés por buscar datos, por ver alguna de estas películas que mencionamos, pues creo que estamos haciendo una buena labor difusora del cine. Y sobre todo contigo, Paco, que sabes un montón. No, que va. Sí. Sencillamente que tengo memoria algunas veces y algunos de los datos que doy a veces después me doy cuenta que tienen algún error, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que pocos errores. Sobre esta película no vamos a desvelar el final, evidentemente, pero yo hay momentos en los que me he reído de situaciones que dice que el guionista ha sido simpático con esta ocurrencia, con este final de un matrimonio. No quiero desvelar nada, quiero animar a los espectadores a que la vean y la descubran. Yo destacaría otra cosa importante que creo que debemos hacerlo con frecuencia, y es que esta película, que la proyectamos en versión doblada, los buenos doblajes que siempre se han hecho en España. Sí. Y en esta película se puede comprobar una vez más. Desde luego, y ahí sí que también tirando de las charlas que hemos mantenido con otro buen amigo, con Héctor Cantoya, que siempre nos explica y no se cansa de decir los grandes dobladores que tiene nuestra industria y que han puesto grandísimas voces a actores americanos en este caso y los han hecho incluso mejores en el caso de cuando han llegado aquí las películas, pero merece la pena, es verdad, seguir apostando por conocer cómo fueron esas versiones originales, ¿no? Y has mencionado a uno de los grandes del doblaje, a Héctor Cantoya. Es vecino de Marbella, estamos muy orgullosos. Vecino de Marbella desde hace muchos años, y me estoy acordando también de otra dobladora extraordinaria, que bueno, ella no, que yo sepa, no tuvo vinculación con Marbella, pero su sobrina sí, que es Mercedes Cervantes, tía de nuestra compañera María Ángeles Cervantes. Bueno, pues ya me has hecho un descubrimiento, que sí, no pues conocía yo esta conexión, Paco. Claro, su tía era la gran dobladora Mercedes Cervantes, que tenía una voz extraordinaria, que creo recordar que dobló a Livia en aquella serie Yo Claudio. Sí. Creo que era la voz de Livia. Bien. Y era voy a ir a la filmoteca, echar un ojo y escucharla, dobladora, recordarla. Una dobladora muy, muy interesante. ¿Por qué crees tú que el cine actual prescinde de muchos de los elementos de esta manera de contar clásica que tenían directores como Lee Thompson en esta misma película que vamos a ver,
y se ha pasado a otro tipo de lenguaje cinematográfico bastante apartado de esos cánones? Pues yo creo que lo ha condicionado todo, y de unos años a esta parte, que ha habido un cambio. Te digo, Paco, es muy difícil sentar a los chavales a ver 2 horas de una película. Prefieren ver capítulos cortos de una serie, o incluso también eso, como no les atraiga los 10 primeros minutos, lo dejan. Nos hemos acostumbrado a la imagen rápida, al contenido directo, rápido, que no necesita mucha digestión intelectual. Entonces el cine lo ha tenido que cambiar. Hay películas que son videoclips largos en realidad, donde es acción, un poquito de explicación para mantener el guión y seguimos con la acción. Son películas que a mí me cansan, en el sentido de cómo puede estar pasando tanto en tan poco tiempo. No da lugar al respiro, a asimilar lo que estás viendo, y sobre todo con poca profundidad en los personajes, porque no da tiempo. Porque quizás, y a lo mejor me arriesgo a hacer una generalización, el joven espectador de hoy necesita algo rápido y que no deje demasiada huella, un entretenimiento, pero que sea tan ligero, que dure el momento de verlo y que no me aburra demasiado, porque si no lo voy a dejar. Vamos, que las películas de Bergman hoy día no se podrían hacer. Y afirmativo, imposible. Yo creo que no aguantaría muchos jóvenes en una sala. Pero eso va de acuerdo con la rapidez que se pide actualmente en todo. Tampoco se estila mucho una novela larga, por ejemplo. Tienen que ser relatos breves, sí, que se pueda leer en un momento, que todo sea rápido, ¿no? Que no haga perder mucho tiempo, que no diga, es que dispongo de 4 minutos, en 4 minutos me cuentan una historia. Sí, es otra forma de narrar, en todos los sentidos, de la narración cinematográfica, la narración literaria. No lo sé si esto en algún momento tendrá una involución, no lo creo. Hay cosas que cambian y han cambiado, y nosotros, yo por lo menos he sido testigo de una época en la que he visto la época clásica de este cine, que me sigue maravillando, y estoy también adaptándome a estas formas de películas que me encanta, que son, como te decía al principio, de divertimento, bueno, me entretengo un rato y luego no tengo que pensar. Pero sí me gustaría que el cine no perdiera esa capacidad de también transmitir algo más que el entretenimiento, que generara duda, crítica y algo más. Siempre se ha hablado del cine refiriéndose al cine en pantalla grande, pero es que curiosamente hoy día la mayoría del cine que se ve no se ve en pantalla grande, se ve en pantalla chica, en pantalla pequeña, incluso en la pantalla de una tablet o de un teléfono móvil. Sí, yo de hecho esta película la he visto en mi teléfono móvil, porque mi tele es muy complicada pillarla en casa para decir, venga chicos, que vamos a ver una película que me hace ilusión, que tengo que echarle un ojo, hacer... No, la he visto con mi teléfono móvil y ya está. Entonces también te pierdes algo muy interesante, que es imbuirte, entrar dentro de la película y dentro de la magia de un cine que te envuelve y que crea una atmósfera especial, donde es más fácil sentirlo, vivirlo, experimentarlo. Y mira que las teles de las casas ya son bastante más grandes y tienen una calidad estupenda, pero es distinto el ambiente en casa, el sofá, la comodidad de poder apagar, darle un pause, voy a hacer una cosa y ahora vuelvo, eso descoloca. Me gustaría destacar, aprovechando que vamos a ver Ella y sus maridos, y que está Gene Kelly, el papel que han tenido en el cine de Hollywood grandes bailarines, que ante todos eran eso, bailarines, músicos, antes que actores, pero que al final desarrollaron una tarea, una labor actoral también importante. Caso de Gene Kelly, o caso, por ejemplo, de Fred Astaire. Desde luego. ¿Y qué sería el cine sin los musicales? Es que es otra fórmula, es contar la historia a través de una canción, y eso quizás sí que se ha adaptado muy bien a los tiempos de hoy. Hemos visto musicales actuales que sí que han enganchado muy bien, porque quizás está más pegado al videoclip, a la música, y de alguna manera ha entrado mejor. Pero es fantástico ver esa escenografía y esos números. Lleva razón, por ejemplo, en los últimos años se han hecho biopics importantes, como el que se hizo sobre Ray Charles, el de Freddie Mercury, el último de Elvis, que son películas que están muy bien elaboradas, precisamente con el lenguaje actual de montajes más rápidos, a veces incluso trepidantes, pero que todavía pues conservan bastante a la hora de contar y de narrar, conservan bastante del cine clásico. Sí, además han atraído a un público joven que al menos se han llevado una visión de lo que fue, pues por ejemplo,
la vida y el éxito y la maravilla de Freddie Mercury, Queen. Entonces, al menos, sí, hay fórmulas todavía para hacer cine que pueden llegar muy bien y transmitir mensajes y contar historias de verdad. Pues Raquel, ha llegado el momento de que des algún argumento para alguien que nos esté viendo en esta charla, diga, pues me voy a quedar a ver la película. Pues merece la pena. Merece la pena porque se va a divertir. Vamos a tener la oportunidad de ver a esos grandísimos actores que van a estar todos juntos en una historia que no se esperan, sobre todo por la composición, por la trama, por cómo está hilada. Se van a divertir mucho. Y a lo mejor pues también les van a sonar muchas de esas referencias y siempre podrán decir, esto viene por aquí. Eso da mucho gusto al espectador cuando le suena, cuando entiende las claves de una película y saben por dónde van las cosas, el reconocerse ahí, el reconocer que al fin y al cabo es un lenguaje común el que podemos compartir a través de ella y sus maridos, aparte de una historia que también tiene su mensaje y que puede ser objeto de debate en alguno de sus aspectos en casa si lo vemos en familia. Raquel, gracias por haber venido. Gracias a ti, Paco. Has debutado hoy aquí, pero regresarás. Bueno, gracias. Reconozco que no es hay gente muchísimo más autorizada que yo para hablar, Paco, pero me ha encantado la experiencia. Pero todos somos espectadores y tenemos nuestra idea de lo que vemos. Gracias. Es importante. Muchas gracias. Vamos a ver ella y sus maridos. Y recordad siempre que el dinero no da la felicidad. Por eso aquí somos tan felices. Hasta la próxima semana.